Colombia. Riesgo país. 2.287 puntos. Lo que pasó hace poco, menos de 2 semanas, ¿no? Poco más de 2 semanas. Que los argentinos estamos viviendo realmente a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Tenemos que coincidir todos en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable ni subordinado a ningún interés partidario, ni siquiera en campaña electoral. El éxito o el fracaso son siempre colectivos. Y bueno, lamentablemente es un momento que la nación tiene que pasar, pero nosotros estamos dispuestos a sostener el bolsillo de los argentinos. No vamos a ceder ante los mercados, no vamos a ceder. You do to keep Argentina from defaulting? There is no chance for Argentina to default. Bienvenidos a Alta Data, el lugar donde te enteras de todo lo que pasa en un toque y there is no chance, data Argentina, default, no sé qué, bueno, de chance y here parece porque finalmente se pudrió todo con la economía y terminaron de reconocer con la palabra reperfilamiento que no vamos a poder pagar en tiempo y forma nuestra deuda, así que hoy tenemos un programa cargadísimo con la economía y también con la política, obviamente, porque estamos camino a las elecciones del próximo 27 de octubre y como siempre, todo lo malo para este gobierno es culpa del peronismo o de las elecciones, pese a que vienen a defender la República. Así que arrancamos con Alta Data y un montón de información. Y ahora nos acompaña Rodrigo Núñez, nuestro especialista en economía de cabecera acá en El Destape, para explicarnos un poco qué es lo que está pasando. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Como bien marcaba vos en el inicio, un Macri desencajado con la publicidad de default de hace un año, diciendo que no había ningún tipo de chances. Y ayer, mientras transcurría Alta Data, que estamos haciendo el programa, vos conduciendo, Argentina entró, aunque el gobierno no lo quiera reconocer con este concepto de reperfilamiento, entró en default técnico. ¿Cuál es la diferencia entre default técnico y el default tradicional? Bueno, cuando se habla de default es que significa que un país no puede pagar sus deudas y a la vez renegocia con los prestamistas para cambiar el monto, es decir, bajar el monto a pagar, reducir la tasa de interés y alargar los plazos. En este caso lo que hizo el gobierno fue estirar los plazos de pago de los vencimientos de deuda de distintos instrumentos y también del propio préstamo del FMI. O sea, ahora no puedo, lo pago después. Claro, no. Esto es así. El Banco Central no tiene dólares para afrontar los pagos de vencimiento de deuda para este año, algo que Macri había sostenido el año pasado, que íbamos a tener en materia financiera un año muy tranquilo, donde los desembolsos iban a llegar en tiempo y forma, que Argentina iba a terminar bien el 2019. Bueno, esto no sucedió y justamente ahora el gobierno desesperado salió a reperfilar, según el ministro Lacunza, los intereses de deuda para el próximo periodo. ¿Te parece, Rodri, si escuchamos qué era lo que decía ayer Hernán Lacunza, ministro de Hacienda, con estas medidas económicas de urgencia? Bajo la noción de que la Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de la deuda, que es perfectamente sostenible en un marco de políticas económicas consistentes, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual y corta el financiamiento voluntario del mercado, vamos a implementar, a impulsar 4 iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como LETES y LECAPS, y que el mandatario, insisto, que gane las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin condicionantes financieros. Vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local. Asimismo,
iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023. Asimismo, Bueno, ahí lo veíamos a Hernán Lacunza dando estas medidas de urgencia con todo leído, ¿no? Completamente guionado, escrito para no equivocarse, para no meter la pata y dar a conocer estas medidas, reitero, en medio de una crisis importante porque el dólar se había disparado otra vez, el riesgo país nuevamente. Exactamente. Y sin responder ningún tipo de pregunta en la conferencia de ayer. Es más, en un momento hasta se le llegó a preguntar sobre la estabilidad del tipo de cambio. Dijo que había analistas del mercado que podían responderlo. Bueno, justamente sos el ministro de Hacienda. Se esperaba una respuesta más lógica sobre la cotización del dólar, que bueno, no llegó, y justamente lo que vos marcabas, un discurso leído hablando del reperfilamiento, ¿no? Y acá tenemos la confirmación oficial. El gobierno publicó el decreto de necesidad y urgencia que oficializa la postergación compulsiva del pago de deuda. El gobierno nacional lo publicó en el boletín oficial, establece la reperfilación de los vencimientos de LETES, LECAP, LECER, LELINX de este año, lo que algunas consultoras podrían catalogar como un default selectivo. La norma estableció que el pago de esos vencimientos se hará en cuotas para los tenedores institucionales de manera compulsiva. Ahí está el DNU. Qué palabra rara, ¿no? Reperfilamiento que utilizó el ministro. Yo nunca... Es una palabra a aplicar a distintas situaciones, ¿no? Que se podría... Reperfilo, claro. La Real Academia Española. No, ¿Qué pasó? ¿No está? No está, ¿eh? ¿Dónde está reperfilar? No está reperfilar. ¿Acá está? No está. Teléfono para Lacunza, ¿no? No está reperfilar. Y acá tenemos, sonamos, reperfilar se usó en Grecia, jodeme. Jodeme. Buenos recuerdos, ¿no? No, me parece que... No. Justamente con el FMI, Grecia fue uno de los casos más paradigmáticos con el organismo multilateral de crédito, que sufrió una crisis económica tremenda y que tuvo que renegociar varias veces y reestructurar varias veces su deuda para poder seguir a flote, que todavía hoy paga las consecuencias de aquel acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, bueno, ahí está, ¿no? Que en 2011 tuvieron que reperfilar la deuda porque no podían pagar lo que se debía. Esta nota publicada en página 12 que nos recuerda que reperfilar ya se usó. 8 años después de esto, la economía griega es un 25% más chica de lo que era, una barbaridad. Perdió la cuarta parte del producto, el desempleo está en 19,5%, llegó a alcanzar un 28%, todavía siguen funcionando los comedores populares para esquivar el hambre, 300.000 griegos emigraron, trabajadores que conservaron su empleo no tienen resto para ayudar a sus padres, las políticas de crecimiento no siguen, la austeridad fiscal sigue, o sea... No pareciera ser un futuro bueno el de reperfilar. Totalmente, y además, aunque el gobierno, insistimos, aunque no quiera admitirlo, esto es un default técnico. El gobierno no puede afrontar los vencimientos de deuda y así lo ven los mercados internacionales y también los portales de todo el mundo que ya se hicieron eco de esta decisión sobre este reperfilamiento, como marca Lacunza. Bueno, este nuevo default que afronta Argentina, tristemente por no poder cumplir con sus compromisos. Claro, nosotros no decimos default, o por lo menos los ministros y los funcionarios no lo dicen, pero los medios internacionales sí. Hablan de crisis financiera y hasta colapso del peso. Muchas noticias y mucho eco sobre estos anuncios que se hicieron ayer. El Financial Times: Argentina busca reestructurar deuda por 101.000 millones de pesos. El gobierno reestructurará los préstamos ya que culpa a las tensiones de liquidez a corto plazo. Así que en todo el mundo, ¿no? Crisis económica, en el mercado ya hablan de default técnico, nota de eldestapeweb.com, donde, bueno, evidentemente ellos quisieron taparlo, pero no queda otra, ¿no? Y el Financial Times, uno de los medios económicos más prestigiosos, si no el más prestigioso en todo el mundo, que ya hace varias semanas que le viene pegando duro y parejo al gobierno de Mauricio Macri, porque justamente esto, la crisis económica y la incapacidad para controlar los mercados financieros. Bueno, ellos no quieren decir que hay default, nosotros mostramos que efectivamente lo que tenemos es un default técnico, pero recordemos que era lo que decía Macri cuando se le venía esta palabra a la cabeza. You do to keep Argentina from defaulting? There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. That we show that we are really going to drop dramatically down the inflation and our needs for external financial support.
pese a lo que decía Macri, el país está complicado y la economía todavía más. La cifra del riesgo país, la cifra del día, 2.270 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto, Rodri? Y que justamente los mercados, que ya le vienen soltando la mano a Macri hace varias semanas y varios meses, llegó a un pico al clima de desconfianza en el gobierno nacional. Esto, el riesgo país quiere decir cuánto más caro le cuesta a la Argentina pedir un préstamo en el exterior. Eso se conforma de variables que tienen que ver con la confianza política y además con el sustento económico que tienen los países para poder afrontar el repago de esos préstamos. O sea, vos me estás diciendo que los cimientos de la apertura al mundo y la integración y todo eso no está funcionando. Se fumaron, quedaron en la nada. Ya llegando al final del mandato de Mauricio Macri, los mercados se dieron cuenta de la debilidad del esquema monetario y financiero que propuso Cambiemos estos 4 años. Y bueno, el riesgo país es un fiel reflejo de la desconfianza interna y externa en el gobierno nacional. A eso hay que sumarle, déjame agregarte un dato que hoy, hace algunos minutos, el Banco Central informó una pérdida de reservas de más de 900 millones de dólares. Es un número, la verdad, catastrófico que se suma a la pérdida que vienen teniendo en los últimos días, las últimas semanas respecto a las PASO, el último 11 de agosto. Así que se recrudece la crisis del Banco Central y esto, por supuesto, que aumenta más aún el temor del exterior por lo que pueda pasar en Argentina en los próximos meses, en medio de con Macri realmente desencajado y no pudiendo controlar la situación. Sí, aumenta el temor afuera y adentro porque acá tenemos el dólar hoy cerró a 60 pesos con 30 centavos. El Banco Central volvió a perder reservas, como decía Rodri recién, y la tasa de interés llegó a un nuevo récord, una de las herramientas que usan para intentar contener el dólar, ¿no? Récord en el macrismo y récord desde, la verdad, un año donde la verdad todos los argentinos recordamos con mucha tristeza, que es el 2001. Claro. Desde la salida de la convertibilidad, ¿se acuerdan? Con Eduardo Duhalde asumiendo la presidencia luego de la crisis económica que dejó Fernando de la Rúa, se volvió la especificación y ahí las tasas se dispararon hasta por arriba del 100%. Y a partir de ese momento empezó a bajar, se pronunció con el kirchnerismo, 12 años con una baja de la tasa de interés y justamente el macrismo rompió su propio techo, porque cuando anunció el programa del ELIX, estas letras de liquidez que impuso el Banco Central para secar la plaza de pesos y que eso no dispara el dólar, algo que tampoco funcionó porque vimos que el dólar está en 60 pesos, se estipulaba un techo de 75% para la tasa de interés, algo que quedó en la nada, se fumó luego del anuncio de Hernán Lacunza ayer en el Ministerio de Hacienda y hoy rompió un nuevo récord para el macrismo y un nuevo récord en 17 años. Bueno, tantas metas, ¿no?, que se prometieron y no se cumplieron. Sigamos viendo cómo está el panorama de la economía porque tenemos acá, ¿no?, respuesta negativa de inversores, acciones y bonos se hundieron hasta 13% y el riesgo país salta casi 10%. Bueno, acá todas las repercusiones en base ya no a las elecciones o a un dicho que pueda tener un candidato de la oposición, sino a los anuncios del propio gobierno, de Hernán Lacunza ayer y el discurso de Macri hoy también. Es lo que venimos marcando. A ver, son empresas que además no pueden caracterizarse por haberse oponido al gobierno de Mauricio Macri, o haberse opuesto, perdón, al gobierno de Macri estos 4 años, sino que todo lo contrario, muchos empresarios son amigos de Macri y se ven bastante deterioradas sus empresas en el valor desde las PASO y de ya hace un año después del anuncio del acuerdo con el fondo. Veamos qué fue lo que pasó con un agente clave dentro de la economía, qué pasó con los bancos, porque todo el mundo se está preguntando qué hacer. Default por la incertidumbre, los bancos suspendieron las operaciones con varios fondos comunes de inversión ante el temor a una estampida de ahorristas. Entidades financieras suspendieron las operatorias de rescate y suscripción. Claro, esto es por justamente la medida que ayer anunció Lacunza, que se anunció justamente el postergamiento del pago de los vencimientos para letes, los instrumentos que ya marcamos, para personas jurídicas, de verdad, entidades. Muchas de las personas físicas que integran fondos comunes de inversión, personas de carne y hueso, se vieron también bastante alarmados por esta situación porque justamente sus ahorros estaban puestos en personas jurídicas. Así que ahora el gobierno deberá dar una respuesta. Seguramente mañana la Comisión Nacional de Valores va a explicar esta situación para que estas personas individuales sí puedan cobrar lo que le corresponde al no estar incluidas como personas jurídicas. Así que ahí se dio un desfasaje que el gobierno tendrá que explicar en breve para controlar la situación y no generar más caos aún. Pero vamos a calmarnos un poco, vamos a tranquilizarnos porque si ustedes se preguntan qué es lo que pasa, cómo hacer, cómo calmamos, no se preocupen. El gobierno tiene sus voceros que son muy responsables cada vez que hablan, como por ejemplo la señora Lilita Carrió, que dijo lo siguiente. Acá hay sectores también de grupos de evaluacionistas muy fuertes, que obviamente tienen espejos en dólares fuera del país,
lean mi libro los que quieran, cuando yo cuento cómo fue el golpe del 2001, porque fue calcado. Y bueno, lamentablemente es un momento que la nación tiene que pasar, pero nosotros estamos dispuestos a sostener el bolsillo de los argentinos. No vamos a ceder ante los mercados, no vamos a ceder, nos va a importar la gente. Así que no le tenemos miedo al establishment, y el fondo nos va a acompañar en la renegociación posterior. El fondo nos va a acompañar. ¿Los va a acompañar? Y la verdad que después del comunicado de ayer del Fondo Monetario sobre que van a analizar el anuncio de la CUNSA, hay varias dudas sobre cuándo va a llegar este desembolso, y Alberto, aunque no se pronuncia justamente como su posición de candidato, ¿no? Por su posición de candidato, sí mencionó esta situación particular entre la relación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, y lanzó una frase bastante curiosa sobre lo que espera Macri de acá al próximo desembolso del FMI, si es que esto se concreta en los papeles luego que Cardarelli lleve su informe al board del FMI y así aprobar un nuevo desembolso. Bueno, escuchemos entonces a Alberto Fernández a ver qué fue lo que dijo. Las medidas de la CUNSA. No tengo nada que opinar sobre eso. Para el día, para las elecciones, y dijo que no depende la estabilidad solo de él. Debe estar contando los días. Córdoba es un punto clave de Voy adelante. Ahí se fue Alberto. Debe estar contando los días, y acá la producción buscando ahí en el archivo dice ya viene contando los días hace rato, ¿no? Porque hoy se cumple un aniversario, parece. Así es, desde el 29 de agosto del año pasado, justamente un año, Macri anunciaba un nuevo acuerdo con el fondo donde le adelantaban desembolsos de 2020-2021 a 2019 para justamente traer tranquilidad para el 2019. Vamos a tener un año financiero tranquilo, sin ningún tipo de cimbronazo, sobresalto, pero ¿te parece si lo compartimos? Porque Dale. Me parece que la historia fue muy distinta. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Bueno, se ve que no le funcionó. No, la verdad que fue todo lo contrario. Hoy el gobierno, después de haber adelantado esos desembolsos, se encuentra, como marcamos al principio, con un nuevo default técnico, sin poder pagar sus deudas, las deudas que el mismo gobierno contrajo. Habría que ver si hay un caso en Argentina o en el mundo donde haya un mismo gobierno que haya tomado deuda y en el mismo lapso de 4 años haya tenido que salir a reestructurarla sobre el final del mandato. Así que las promesas incumplidas de Macri continúan, en este caso, en materia de deuda externa. Muchas gracias, Rodri. Gracias a buscarla. Nos metemos con la política. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Tenemos que coincidir todos en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable ni subordinado a ningún interés partidario, ni siquiera en campaña electoral. El éxito o el fracaso son siempre colectivos. En un sistema de gobierno republicano nadie puede solo. Ni un presidente, ni un legislador, ni un gobernador, ni un ministro.
Es un sistema de funciones interdependientes porque así está sabiamente diseñada por la Constitución de Alberdi para evitar excesos. En el proceso electoral, los equipos de los candidatos en campaña pasan a formar parte del sistema, porque sus opiniones, sus promesas, sus discursos, sus tweets dan señales sobre el futuro, que los mercados, que como sabemos son la suma de todas las decisiones individuales de millones de ahorristas e inversiones, ponderan en sus decisiones e inciden naturalmente en variables como el tipo de cambio, los precios, la inflación, el riesgo país, que influyen a la postre en el crédito, el empleo, la actividad y sobre todo la pobreza. Y me asombra, siguiendo con la línea que charlábamos recién, como un gobierno que venía a construir cimientos sólidos y la apertura al mundo y demás con una simple declaración de un dirigente opositor o con un tuit o con movilizaciones populares en la calle, nada, se desestabiliza y entra en esta crisis económica tremenda, donde siempre la culpa es del otro, la culpa siempre es del peronismo, y no solamente lo dice Hernán Lacunza, que ocupa el cargo de ministro de Hacienda hace tan solo una semana y 2 días, sino que también lo dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Escuchémoslo. Lo que pasó hace poco menos de 2 semanas, ¿no? Poco más de 2 semanas, que los argentinos estamos viviendo realmente a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. La culpa es del peronismo, la culpa es de los dirigentes opositores, la culpa es de las elecciones también. A ver, repensar las PASO tal vez sea una de las cosas que haya que hacer, no por su costo, sino porque nos encontramos en esta situación que es completamente inédita para nuestra historia, que es básicamente definir a un presidente muchísimos meses antes del cambio de mando, que es el 10 de diciembre. Falta una eternidad para el 10 de diciembre, incluso falta una eternidad para el 27 de octubre. Pero a Macri no le gustaban las PASO y hoy se conoció el escrutinio definitivo que arrojó una ventaja todavía mayor para los candidatos del Frente de Todos. Alberto Fernández, 47,83% de votos válidos. Mauricio Macri, 31,38% de votos válidos. Una diferencia muy importante, más de 4 millones de votos de diferencia. 4 millones de votos de diferencia. Increíble. En provincia de Buenos Aires es tremendo lo que logró Axel Kicillof. 52,51% de votos positivos. María Eugenia Vidal, 34,65% de votos positivos. Una diferencia aplastante, porque si nos ponemos a pensar en la previa de las PASO, cuando nadie tenía idea de que iba a pasar lo que efectivamente pasó, todos pensábamos que María Eugenia Vidal iba a tener un corte de boleta mayor, que tuvo un corte de boleta mayor que Kicillof, pero aún así no le alcanzó, y que tal vez a Axel le iba a restar un poco, pero no, Axel Kicillof incluso sacó más votos también que Alberto Fernández, y bueno, esta victoria irreversible, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, donde encima no hay balotaje. Así que ahí se conocieron los datos definitivos del escrutinio de las PASO, ya camino al 27 de octubre. Pero ahora vamos cerrando ya lentamente Alta Data y nos metemos con 3 al toque. 3 noticias que ustedes pueden leer en un toquecito nada más en el destapeweb.com. En el número 3, Alberto Fernández se reunió con la mesa de enlace, ya entablando, ¿no?, las relaciones importantes que hay que tener en caso de ser presidente. Calificó la reunión como muy buena, dijo que será el comienzo de una relación muy fructífera. Después del encuentro en las oficinas de Montserrat, el titular de Coninagro celebró la reunión y resumió: hablamos de la visión que tiene el candidato sobre la integración del campo en la economía argentina. Nos manifestó una visión muy importante y federal. Así que ahí el acompañamiento. En el lugar número 2, Vudú acusó a la justicia y al gobierno de saquear al país. Ahí lo vemos. Amado Vudú se despachó contra la justicia y el gobierno de Macri y los acusó de aprovechar los procesos judiciales en su contra para saquear al país. Nos sentaron a nosotros en el banquillo para saquear al país con el sistema de tarifas y el endeudamiento. Gracias a Dios y al pueblo esto se está terminando, dijo Vudú, que apuntó ahí contra el gobierno y la justicia. Y finalmente, una vidente le adelantó a Pamela David quién ganará las elecciones. Me muero. ¿Alberto Fernández o Mauricio Macri? Adelantó cuál es su sensación sobre los resultados de octubre. Sí, yo también puedo hacer eso. Vamos a ser realistas. Sí, Alberto Fernández.
Pero, ¿es Alberto o es Cristina, que también tiene su gente, que la ama, que la sigue, que... ¿A quién ves en octubre? A ver. Saltando. ¿A quién ves festejando? Yo, es que no, ¿sabes qué quiero ver? A todo un país festejando. No te lo estás jugando. No, Yo sí voy a- me estoy voy a jugando. contar. Yo creo que puede ser Macri, pero yo creo que tienen que gobernar juntos. Para. Lo estoy sintiendo. Lo siento. 27 de octubre. Elecciones. Uy, esto está fuerte. Alberto presidente. Yo ya lo dije. No se lo habré dicho a Pamela David, pero lo dije. Bueno, nos vamos despidiendo de Alta Data mañana. Ya es viernes, se termina la semana. Así que nos reencontramos a las 6:30 de la tarde con Alta Data. Se quedan como siempre con un final maravilloso. Fuentes cercanas al presidente y otros referentes del oficialismo juran que Alberto fue con los tapones del punta contra el fondo como resultado de una presión de Cristina, quien no habría podido aguantar la bronca que le generó la multitudinaria marcha el sábado pasado. Sigamos rompiendo juntos este blindaje mediático. Suscríbete al canal de YouTube del Destape, dale click a la campanita y entérate cuándo arrancan los programas y cuándo habrá videos nuevos.